Hoy tenemos un nuevo streaming de la Universidad de Chile para conversar sobre COVID-19 y la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país. Ya estamos conectadas con la psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina, Vania Martínez, y la doctora en Psicología Social y académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Sonia Pérez. Ambas son parte del equipo redactor de la Estrategia en Salud Mental en el contexto de pandemia que elaboró la Universidad de Chile, y nos contarán un poquito más de en qué consiste este plan, que nuestra universidad entregó a la mesa social por COVID-19 que formó el gobierno, y además podrán responder algunas preguntas que ustedes puedan tener que estén relacionadas a esta estrategia, a los efectos de la pandemia en la salud mental de la población y en general cómo desenvolvernos ante esta situación. Hola Sonia, hola Vania, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este streaming y les damos las gracias por acompañarnos hoy día. Hola Muriel, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte y gracias por la conexión y el contacto. Hola, muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, antes de comenzar con las preguntas de quienes ya se están conectando a esta transmisión, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito en qué consiste esta estrategia en salud mental y qué es lo más, o sea, por qué es relevante, por qué es relevante la salud mental en esta situación que estamos viviendo hoy. Comencemos por Sonia, por favor. Gracias. Mira, la universidad, al participar en la mesa social del COVID-19, lo que hace con esta estrategia es instalar una urgencia de una mirada preventiva y no solo biomédica, digamos. O sea, mientras estamos todos preocupados por cómo enfrentar bien como país y personalmente la crisis sanitaria, también al mismo nivel es importante poner en cuestión y en análisis una estrategia general como país para que los impactos de todo lo que estamos viviendo en la salud mental o en el bienestar sean prevenidos, controlados, disminuidos y disminuir de mayor forma posible el riesgo. Eso es lo que la estrategia busca, y por eso podemos ir contando, digamos, ya más en detalle en qué consiste la estrategia, cuáles son los criterios, qué focos atiende, etcétera. Eso lo podemos ir contando con Vania. Pero yo creo que lo más importante, a mi juicio, es tomar conciencia que como país no podemos simplemente enfrentar esto como si fuera un tema de salud física. Eso por una parte, y por otro lado también entender que el tema de la salud mental no es solo que nos podamos enfermar de miedo por estar encerrados o enfermar de miedo porque podemos a lo mejor, no sé, contagiarnos o morir, digamos, sino que la salud mental tiene una importancia como causa también. O sea, el estar bien nos va a permitir, el estar bien psicológicamente nos va a permitir enfrentar todos los cambios que se nos vienen. Enfermémonos o no nos enfermemos, los cambios que ya estamos viviendo, y además adoptar las conductas más adaptativas posibles y más chosas también para una situación histórica en todo el mundo. Entonces, como causa y como efecto, la salud mental la queremos enfocar de esa forma, así como pie para un buen despegue y una buena situación, digamos, social fuerte, y como prevención de que el efecto no nos aumente ciertos indicadores que Vania muy bien sabe. En Chile además tenemos ya altos, digamos, de depresión o de abuso de alcohol o de suicidio y cosas que sabemos que como chilenos y chilenas estamos viviendo ya desde antes, ¿no? Claro. El mismo informe dice que la salud mental puede ser una de las claves que nos ayuda a sobrevivir a esta pandemia. ¿Tú, Vania, quisieras destacar algo en particular de las cosas que fueron incluidas en esta estrategia? Sí, primero me gustaría contarles cómo se realizó este documento. Bueno, esto es un mandato que se le dio al rector de la Universidad de Chile, y él convocó un equipo interdisciplinario al que se le fueron sumando distintas personas de la Universidad de Chile, académicos, académicas, expertos en la materia y en distintas áreas, porque hay dentro de nosotros expertos que tienen una perspectiva más clínica, otro más comunitaria o de salud pública, pero también hemos trabajado muy de la mano con el Colegio Médico y con el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud.
Una vez que acordábamos también ciertos lineamientos principales, emitimos un primer documento, el cual recibió muchos comentarios bastante positivos y a la vez algunas sugerencias que fuimos incorporando de distintos actores, incluidos académicos de otras universidades, personas de organizaciones de la sociedad civil también, ¿ya? Creemos que el documento es un punto de partida, ¿ya? Ahí están incorporados ciertos objetivos, ciertos principios, ciertos lineamientos, cuáles son los grupos específicos a los cuales debiéramos dirigirnos, pero no llega al punto de cómo se va a ejecutar esto. Y en eso es lo que vamos a ir avanzando también nosotros desde la Universidad de Chile, pero en conjunto con los otros actores que son muy relevantes. Sin duda, el Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Salud Mental, es quien tiene que ejecutar y llevar a cabo muchas de estas acciones. Bueno, entonces comencemos con las preguntas que de a poco nos empiezan a mandar las personas que están viendo este streaming por el Facebook de la Universidad de Chile. ¿Les parece? Bueno, lo primero es, en términos de salud mental, tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿qué efectos puede tener en la población una crisis tan fuerte como esta, que además de una incertidumbre en términos sanitarios, involucra aislamiento social, menoscabo económico y un cambio radical en nuestros estilos de vida? Respondo yo. Podemos ir turnando con Sonia, y ella me va a complementar. En el corto plazo, lo que estamos viviendo ahora, yo creo que todos hemos tomado conciencia de la importancia de la salud mental, o sea, todos los que estamos trabajando desde la casa, acompañando a lo mejor a nuestros hijos en sus estudios, a distancia, cumpliendo un montón de tareas, familias que están viviendo en situaciones más complejas, con situación, por ejemplo, de pérdida de trabajo, o que no están pudiendo tener los mismos ingresos que tienen habitualmente. Todos esos factores hacen que ahora, a muy corto plazo, tengamos sintomatología, y esa sintomatología puede ser bastante adaptativa, en el sentido de que es lo esperable, o sea, lo esperable es que estemos con ciertas emociones como miedo, preocupación, nerviosismo, que nos sintamos tal vez en algunos momentos confundidos. La incertidumbre también hace que esto tenga acompañado diversas emociones. Puede ser que también incluso estemos más irritables, ¿ya? Y lo que hay que distinguir, aquellas personas que pudieran en este momento ya estar viviendo alguna situación más complicada en salud mental y que requieran no solamente una educación en relación a cómo cuidar su salud mental, sino algún tipo de evaluación o incluso de tratamiento. Un grupo especial son quienes ya venían con un diagnóstico, ya estaban en un tratamiento, que es muy importante mantener esos tratamientos. Y ya más a mediano y a largo plazo podemos ir encontrando otros cuadros. Ya no sabemos exactamente, pero por antecedentes de otras situaciones de catástrofe, pensamos que en el futuro podría haber más cuadros de depresión, más cuadros de ansiedad, más problemas de consumo de sustancias y de alcohol, y también en algunos casos podría haber, por ejemplo, duelo patológico, trastornos de estrés agudo o trastornos de estrés postraumático. Yo quisiera complementar eso también desde el área psicosocial, que es el área que más trabajamos en el equipo con el que estoy. Y la verdad es que hay algunas respuestas que son, tal como decía Vania, normales o adaptativas, y otras que también nos preocupan de prevenir, y que ya igual estamos observando, y que son muy propias de la cultura, por decirlo de una forma, de relaciones entre las personas en Chile, ¿no? Que son también aquellas que se agudizan. Entonces hay dos cosas que nos interesan desde el área social. Una es que los impactos en la salud mental son distintos según también el grupo socioeconómico al que perteneces y el sector territorial que habitas y la cultura que se ha ido creando también en distintos barrios. Eso es cuando decimos el coronavirus no ataca a todos por igual o tiene efectos en la desigualdad.
no quiere solo decir que les da a los ricos y no les da a los pobres, o al revés, que los pobres sufren más y los ricos se mejoran más rápido, porque pues no es solo desde ahí, ojo que la variedad es muy grande según la forma en que hemos aprendido como chilenos a relacionarnos con el cuidado propio y con el cuidado del otro. Entonces ahí los aspectos culturales hacen que nuestra estrategia de este país sea distinta a la que pueda tener China, que disciplinadamente son más rápidos en aprender ciertas conductas adaptativas, o Estados Unidos, digamos. No podemos importar ninguna de esas, porque hay que recordar que lamentablemente también nuestra cultura ha estado marcada por una relación con las instituciones que es de desconfianza, y además venimos de un proceso de estallido social en donde las relaciones de confianza están muy, muy alerta, ¿sí? Y las relaciones entre las personas ha sido siempre marcada en nuestro país por nuestro modelo social, marcada también por el miedo al otro, muy fomentado por los medios de comunicación, lamentablemente, y una relación entre los grupos y las personas que es de competencia, ¿no? De competitividad, una forma de resolver los problemas que ha sido siempre en función del mérito propio, el esfuerzo personal, rascarse con las propias uñas. No es un individualismo clásico de otros países, tampoco es el individualismo egocéntrico. El individualismo chileno es un individualismo apañador y forzado, digamos. Entonces, ¿qué pasa si eres individualista, pensando que todo lo tienes que resolver tú mismo? Tienes miedo del otro, porque en una de esas tienes que competir con él o se puede ganar un beneficio que no le corresponde. Y además desconfío de la institución que me podría o debiera protegerme, y no estoy segura de lo que está pasando porque me pueden estar mintiendo. Te fijas que en ese contexto de cultura chilena, claro, enfrentar el miedo, la depresión, la incertidumbre, tiene un color distinto, tiene un carisma distinto. Y ahí es donde está ahí es donde se anida el tema de la salud mental en los distintos grupos. Algunos más encima tienen que estar preocupados por todas las cosas que vamos a ir viendo también a lo largo de la conversación, de cómo subsistir económicamente, de cómo defenderse de relaciones tóxicas intrafamiliares que pueden aumentar la violencia, de cómo superar depresiones que han estado... entonces, eso, digamos, las diferencias están puestas en una desigualdad no solo socioeconómica, pero está también sobre la base de una cultura de salud mental o de formas de enfrentar el cuidado que hay que estar atentos a mirar y a mirarnos como país. También está al otro lado, ¿no? El lado positivo de que precisamente, y sobre todo después de octubre, las redes y las formas de entender la solidaridad también han sido, a partir, bueno, de muchas experiencias de desastre, de la experiencia de movimientos feministas, se han pasado socialmente muchas cosas en este país últimamente que nos hacen también poner ojo a que tenemos capacidades en salud mental distintas a las de otros países, ¿no? Entender, de empezar a entender al otro no como competencia, sino también como parte del mismo problema. Y concretamente, yo sé que, por ejemplo, esta estrategia tiene ciertas propuestas específicas, ya sea para grupos, también, no sé, para gestionar la información que se entrega por autoridades, pero también ustedes definen principios, como por ejemplo, donde está, por ejemplo, la participación, la intersectorialidad, para desarrollar esta estrategia. ¿Me pueden contar un poquito más sobre las propuestas concretas que incluye esta estrategia? Sí, un aspecto muy importante es que haya una articulación territorial y que se tome muy en cuenta lo que sucede en cada región, ¿ya? Tal como estaba explicando Sonia, no podemos importar así tal cual algo que puede estar resultando en un país como China o en un país como Italia, por decirte. Nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra propia cultura, pero también a nuestros propios territorios, porque es muy distinto tal vez la región de la Araucanía en su zona urbana, en su zona rural, de lo que pudiera suceder aquí en una comuna en Santiago, ¿ya? Entonces, la perspectiva territorial y regional, y en eso mucho valor también a las municipalidades,
a los centros de atención primaria de salud que pueden aportar mucho en el tema de prevención de salud, problemas de salud mental y promoción de un bienestar emocional o de una salud mental más positiva. Lo otro es que esto tiene que ser desde una perspectiva también intersectorial, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una política que tiene que ver con educación de nuestros niños y niñas, también eso influye en la salud mental, ¿ya? O cuando estamos hablando de políticas económicas también, si hay protocolos que se están generando, por ejemplo, para cómo se hace cuando se tienen que trasladar los adultos hacia una zona de cuidado, con quién quedan a cargo los niños, entonces tiene que ser una perspectiva intersectorial. Y también creemos que es fundamental la participación de todos los ciudadanos y ciudadanos que pueden aportar. No somos como, entre comillas, los expertos y expertas los que tenemos la última palabra. Aquí tenemos que contar con la sociedad civil, con ONGs también que han estado trabajando en el tema, con nuestras autoridades. Entonces, esos serían como los principales ideas que quisimos plasmar en el documento de criterios que eran importantes de incluir. Sí, otra cosa que quisiera complementar también ahí es que cuando se piensa en salud mental, uno piensa en dos áreas inmediatamente, ¿no? Que es como fortalecer los equipos de salud y de atención a salud, en los equipos locales, sobre todo en APS, en las mismas... En cómo el sistema está abordando el apoyo de salud mental y el apoyo psicosocial o el apoyo psicológico. Por un lado, fortalecer, ¿no? Lo primero que uno piensa, fortalecer el sistema que ya está. Lo que esta estrategia propone es que eso es importante, pero tan importante como eso es también fortalecer a los equipos que están trabajando ahí y a todos los equipos que trabajan en el área de salud, en su propia salud mental también, porque están muy expuestos también a niveles de estrés y de trabajo no menor. Y aparte de atender, como queremos ayudar en la prevención y ayudar en el fortalecimiento de las capacidades que ya están instaladas, porque como hablábamos antes, nuestro país tiene capacidades para... Las personas han estado ya organizándose de cierta manera que les permite potenciar temas de salud mental, entonces prevenir, atender y fortalecer esas capacidades. Como queremos esas tres cosas, la estrategia se fija en la intervención psicosocial o en el área de intervención psicosocial, pero también al mismo tiempo en gestionar educación sociocomunitaria, gestionar la entrega de información, ver el rol de los medios de comunicación, cómo investigar y generar además nuevas tecnologías que nos ayudan al trabajo a distancia, y qué medidas de apoyo para el confinamiento pueden haber. Entonces es un paquete, digamos, que si pensamos en salud mental no podemos sino pensar en la información, en gestionar la atención, en ver los equipos, en investigar, en educar, en ver los temas educativos también de manera complementaria. Entonces, esas son por eso se habla de una estrategia nacional integrada, que tiene que tener las características que mencionaba Vania. Vamos a leer algunas preguntas que nos están llegando a través, o sea, de las personas que están viendo este streaming. Esta yo creo que es más para Vania, que es: ¿qué orientaciones podríamos hacer a niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad? Bueno, hay que considerar que primero si es adecuado ese diagnóstico o no en cada caso. Igual tenemos que entender que muchas veces existe un sobrediagnóstico, y como también hay niños que de verdad tienen ese diagnóstico y no han sido tratados ni diagnosticados, también por el prejuicio que existe en relación a los tratamientos farmacológicos, ¿ya? Estando en casa, y yo, bueno, que atiendo clínica y tengo pacientes con déficit atencional, entonces caso a caso hemos ido viendo qué tipo de apoyo se requiere, ¿ya? Porque hay niños que pueden concentrarse bien, incluso teniendo un déficit atencional por periodo más corto, y tal vez esa es la estrategia, ¿ya? Pero hay otros casos en los cuales se requiere mantener su tratamiento farmacológico.
hemos visto cuál es el mejor tratamiento, de repente puede ser tratamientos más de corta duración, ya que están con periodos más acotados de estudio, ¿ya? Pero yo creo que muchos de los papás y mamás se están dando cuenta lo complejo que es para un profesor tener que cumplir esta tarea educativa en una sala de clase con muchos estudiantes, y lo que uno tiene en la casa probablemente son menos niños, pero no tenemos todas esas herramientas para apoyarlos, ¿ya? Lo ideal sería, bueno, ahora se lanzó un canal educativo que espero que sea una ayuda y un aporte para quienes no tienen acceso también a internet, un canal por televisión abierta, ¿ya? Y que entonces se vaya también dando herramientas más en la línea también de la psicopedagogía, de cómo podemos ir enfrentando esa educación. Pero hay que pensar que los papás no van a tener estas herramientas ni se las podemos pedir que las tengan en un corto plazo, ¿ya? Entonces, para eso requerimos también el apoyo del Ministerio de Educación para que vaya dando orientaciones claras, en la cual la prioridad en este momento debiera ser la salud mental y la contención emocional de los niños y las niñas, ¿ya? Y en segundo lugar, un aprendizaje que no es solo de contenidos que debieran pasarse en tal curso, sino un aprendizaje también de lo que estamos viviendo, de cómo los niños se pueden mantener en contacto también con otros niños, otros compañeros, a lo mejor a través de las tecnologías a distancia, que pueden conversar acerca de lo que están pasando. Conversando con algunos papás me han dicho que los niños han valorado mucho eso, un espacio de encuentro con sus compañeros, más que haya una clase de inglés o de matemática, algo así, ¿ya? Entonces creo que en el caso de niños y niñas, que además les cuesta más concentrarse por el déficit atencional, efectivamente, entonces las herramientas se nos están quedando un poco cortas, porque los papás no estamos preparados para ser educadores, pero pensar por una parte el priorizar el cuidado emocional y por otra el dividir tareas en espacios más pequeños. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas que van llegando de las personas que están viendo esta transmisión. Algo que quizás es un poquito para ambas. Nos preguntan, ¿qué proyecto de ley sugerirían ustedes para mejorar la salud mental en el país, tanto para la educación como para la evaluación e intervención sobre la población? ¿Puedo comentar yo algo y Svania si quiere me complementa? Sobre todo una ley que permita la relación entre los distintos ministerios, que sea, por ejemplo, un trabajo, una ley que ligue al Ministerio de Educación y las políticas y los planes y programas desde el Ministerio de Educación con el Ministerio Social, con el Ministerio Público, con servicios también nacionales, porque ese tipo de articulación en salud mental es fundamental. Tenemos ya experiencia a propósito de los desastres naturales también del trabajo intersectorial y de bajadas a nivel territorial. Pero lo que le falta mucho a la implementación de esta iniciativa es una ley que regule y que sobre todo garantice situaciones de respeto a los derechos humanos. Y para eso lo que falta, digamos, es que no solo la ley, sino que una previsión de una implementación de la ley que articule actores a nivel local y que permita la participación de las comunidades. Un efecto así clave es que cualquier ley en esta área tiene que proteger los derechos de migrantes, de mujeres, de niños, de personas en situación de calle. Y proteger derechos implica preocuparse, por ejemplo, de la situación socioeconómica, del no abuso de empleadores y despidos, de regulación de los precios, para la no especulación de los precios. Eso implica entonces una ley que mire el problema desde los distintos sectores. Y que para poder ser implementado requiere de participación comunitaria que pueda decir cuál de todos esos problemas es el problema principal para un territorio específico. Perfecto.
Vania, ¿tú quieres agregar algo? Quizá ser más majaderas en esto de que cuando hablamos de salud mental, no solamente los profesionales de la salud mental son los que pueden aportar a una mejor salud mental, o sea, es indudable que medidas económicas son muy necesarias, ¿ya? Y ha sido como una crítica también al sistema de que estamos tratando cuadros que le estamos llamando depresión, cuando en realidad lo que ocurre es que esa persona tiene dificultades sociales y económicas, ¿ya? Entonces, los clínicos podemos distinguir si es que esto es un cuadro realmente que requiere un abordaje desde salud mental, podemos hacer esa distinción y también podemos saber cuáles son nuestras limitaciones, ¿ya? Entonces no podemos a veces mejorar ciertas situaciones y tenemos que recurrir a otras áreas que nos pueden aportar. O sea, un psicólogo, un médico de salud mental o un psiquiatra tiene que contar con la colaboración de otros actores para poder apoyar a una persona que está en este momento con sintomatología que no responde solamente a un cuadro del ánimo, sino que también responde a situaciones sociales, incluido lo que hemos mencionado antes, como la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Y un poquito relacionado a esto que comentas tú, otra pregunta. Dice, ¿cómo cuido mi salud mental con la incertidumbre, sobre todo de la cesantía, y cuidando que no nos afecte en las relaciones familiares y, por ejemplo, no llegar a temas como la violencia o la depresión? Claro, a ver, ahí es donde sin duda se requiere que haya políticas económicas bien certeras y precisas para apoyar a esas personas que están con esa incertidumbre y que cuando se tomen medidas se considere también ese aspecto, ¿ya? Cuidando la salud física, ¿ya? Porque también ahora estaba escuchando, por ejemplo, el tema, ¿tendrían que abrir los malls o no? Porque hay gente que está perdiendo su trabajo, pero hay que también considerar que pues, la gente puede perder la vida también, no solo el trabajo, entonces considerar esas medidas. Pero también hay ciertos espacios de control que cada persona puede ir teniendo, o sea, quizás hay incertidumbres que no podemos en este momento nosotros resolver, hasta cuándo vamos a tener esta situación de necesidad de mayor confinamiento o de cuarentena, no sabemos cuánto tiempo exacto va a ser, ¿cierto? Pero sí podemos tener algunos espacios de control de lo que sucede día a día, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que es un beneficio, es algo que se trabaja desde el mindfulness, que es poner más atención al momento presente, ¿ya? Entonces, creo que puede ayudarnos ciertas estrategias de regular ciertas rutinas en la medida de lo posible, sin sobreexigirse, cuidando, por ejemplo, nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de alimentación, teniendo espacios de recreación, ojalá también algo de actividad física, hay muchas gimnasios y distintas plataformas que están presentando posibilidades también de acompañarnos a hacer estas actividades y compartir con las personas con las que estamos más cercanas y también con las personas que son importantes para nosotros, pero que no podemos vernos, compartir a distancia y expresar nuestras emociones y cómo nos sentimos, ¿ya? Pero nuevamente, sí es importante, o sea, que si alguien está sin trabajo, o alguien no tiene alimentación para el día siguiente, eso, o sea, todo lo que yo estoy diciendo no es válido como una medida de protección de salud mental, o sea, realmente dentro de una base de la pirámide que tenemos nosotros, como de los niveles de intervención, dentro de esa base de la pirámide está el que haya ciertas medidas de protección y de cuidado, tanto en lo económico como en lo físico. Por ejemplo, también para los profesionales de salud es necesario que ellos tengan equipos de protección personal. ¿Ya? O sea, no vamos a cuidar su salud mental si la incertidumbre es tanta que me puedo contagiar porque no tengo las medidas de protección, mascarillas, escubos faciales, delantales, lo que se requiera, ¿ya?
Entonces, por eso que el enfoque intersectorial es fundamental. Aquí, para mejorar la salud mental, para proteger la salud mental, es muy importante también los otros sectores. Y a la vez, yo creo que algo que también podríamos destacar, que nosotros desde la psicología de la conducta también podemos aportar a entender ciertos comportamientos de los individuos y de los grupos humanos y ayudar a la autoridad en eso, ¿ya? Porque una persona que, sabiendo que está contagiada, igual sale y expone al resto de las personas? ¿Por qué no se toman esas medidas personales para proteger al resto? Desde la psicología de la conducta también podemos aportar a eso. Muchas gracias. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento a Radio Bio Bio, que está retransmitiendo este streaming en sus redes para todo Chile y así tener un mayor alcance de este tema que es tan relevante en la situación que vivimos actualmente. Continuamos ahora con las preguntas. Esta la hace Scarlett McKinty y dice: ¿cómo afecta la modalidad online de estudios a la salud mental de los estudiantes escolares y universitarios? Yo quisiera hacer un comentario ahí al respecto. La modalidad online en sí no afecta. No se trata. La forma en que uno recibe el contenido para el aprendizaje no puede ser bueno ni malo, ¿ya? Es un medio nomás. Es más, es probable que con esto descubramos que el medio se podía haber aprovechado desde antes y podríamos seguir aprovechándolo, porque efectivamente lo online, lo bueno que tiene, como medio transmisor de contenidos, es que te permite la no presencialidad, y la no presencialidad te permite entonces contacto con personas a distancia que no hubieras podido ver o escuchar de otra manera. Entonces nos conecta bastante bien. Lo que yo creo que es bueno preguntarse, o sea, entendiendo un poco el trasfondo de la pregunta de Scarlett, es que si en el fondo influye en que aprendas más o aprendas menos, o aprendas mejor o no. Y ahí es donde me parece muy importante abordar el asunto de la educación como todo el proceso. No es un problema el medio online. Si ese medio online lo estamos ocupando en una pésima relación entre quien enseña y quien aprende, entonces vamos a aprender pésimo. Pero si ese medio online lo estamos aprovechando entre quien enseña y quien aprende de una manera que permita la intencionalidad del aprendizaje, estamos aprovechándolo al máximo. Entonces, yo creo que lo que está faltando acá, en nuestro país, es una conversación abierta y clara sobre qué es lo que queremos realmente que sigan aprendiendo nuestros estudiantes de básica, de media y de educación superior. Eso se lo está preguntando cada profe, según lo que te piden, para no perder la pega tampoco, además, y tratando de cumplir, sin porque no está el espacio social de círculos, de diálogos. Yo aprovecharía los círculos, diálogos de debate, como para decir, a ver, ¿qué es fundamental aprender ahora? Familia, escuela. ¿Sí? ¿Por qué no aprovechamos el WhatsApp de los apoderados que siempre pasan y pasan guías y la discusión es cómo imprimo lo que tengo que imprimir, cómo se resuelve la actividad número 4, para aprovechar ahí una discusión sobre las guías y el medio a distancia no tienen valor en sí mismo, no enseñan en sí mismo. Tiene que ser la pregunta sobre ahora, en estas condiciones, en que los niños están estresados, en que yo no voy a poder enseñar como lo hace un profesor, o en que no está el espacio y las condiciones en la casa, en realidad, como para que nadie se concentre, porque estamos todos peleándonos el único computador que hay, que se le cae en internet a cada rato. En todas estas condiciones, conversar con las escuelas, en ese mismo grupo de WhatsApp, decir, ¿qué es lo verdaderamente importante que nos parece que niños y niñas, en el caso de básicas, se puede aprender, necesitan aprender en estas condiciones? ¿No será que a lo mejor nos saltamos mejor algunos contenidos y le damos con otros? ¿No será que mejor nos organizamos entre los apoderados? El contrato educativo, que es del cual depende si uno aprende más o aprende menos, y lo mismo para educación superior, es un contrato de sentido, de intencionalidad de los contenidos, y eso es un debate entre quien aprende y quien quiere enseñar. Y eso es lo que está faltando, eso es lo que está faltando. Por ahora los estudiantes, lo que nosotros vemos más cerca, además en educación superior, están tratando de no perder el año.
o sea, todos están haciendo esto sin más sentido que no perder la plata invertida en el estudio. Muy, muy chileno como respuesta. Y esa respuesta no es suficiente, no es lo que necesita un país como para que la educación no te termine por agobiar en algún minuto. Entonces, yo creo que ese tipo de debate falta. Claro, y un poquito relacionado a esto último que tú decías, otra pregunta que nos llega de Fabián Araneda es, desde el punto de vista de la comunidad y dado el aislamiento, ¿es posible ejercer estrategias comunitarias para el cuidado de la salud mental? ¿Cómo podemos cuidarnos como comunidad en aislamiento en este contexto? Es justo y necesario. Es posible, justo y necesario. Y ya está, han circulado boletines de cómo enfrentar o cómo contenerse emocionalmente, hechos por grupos organizados espontáneamente, donde por lo demás la generación joven tiene un protagonismo importante, estos jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes, jóvenes de enseñanza media, que más fácilmente logran articularse a través de las redes, por lo demás, empiezan a levantar información, quizás por la misma necesidad también de ir ordenando la cantidad de información que anda dando vuelta por todos lados. Incluso yo he visto adaptaciones de estrategias de salud mental de la Organización Mundial de la Salud que han sido aplicadas, o sea, perdón, adecuadas al lenguaje chileno y a la situación de vida chilena, y estos jóvenes lo tiran por las redes sociales. Tenemos un montón de estrategias que yo creo que hay que visibilizar, que son comunitarias, que son propias además del momento social en el que estábamos viviendo, que había mucha autogestión a través de las asambleas territoriales, que están activas también haciendo muchas de estas estrategias. En el documento que nosotros, para volver un poquito al documento, en el documento que la universidad propuso en la mesa social del COVID, por ejemplo, hay un principio de trabajo para la estrategia nacional, que es el visibilizar para potenciar. Habían tres, que era flexibilizar para prevenir, que flexibilicemos los pagos, flexibilicemos las pegas, flexibilicemos todo lo que nos pueda presionar para prevenir que no estemos después abrumados, y visibilicemos lo que se está haciendo, validémoslo, porque hay estrategias comunitarias para potenciarlas. Y ahí una de las cosas, por ejemplo, importantes es que todo lo que está resultando comunitariamente es espontáneo, y es en las organizaciones que se están dando territorialmente que estaban antes por otras razones. Pero si las juntas de vecinos, por ejemplo, se potenciaran más, le diéramos un poco más de recursos materiales, económicos, de tiempo y de capacitación, para que las juntas de vecinos, por ejemplo, tengan un claro mapa sobre dónde están los focos de problema y las necesidades que tiene un sector, y quiénes tienen los recursos en el mismo sector que pueden apoyar las necesidades de los otros, a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, y que todos tengamos claro dónde está el adulto mayor, la persona adulto mayor viviendo, que no puede ir a comprar, dónde está la niña que tiene particular problema de desarrollo y discapacidad, dónde estamos, y qué necesita cada uno, y hacer redes incluso telefónicas, tutoriarse, ¿sí? Tú estás encargado de tal vecino está encargado de tal vecino, que no sea solo espontáneo. Eso es muy fácil de organizar, es muy fácil de organizar. ¿Por qué no se nos ocurre? Porque todavía creemos que vamos a salir de este problema con el esfuerzo solo. Sobre todo como estamos encerrados en la familia, creemos que nosotros nos tenemos que arreglar, y a lo más con la familia que llamamos por teléfono. Pero no, no vamos a salir solos de esto, imposible. Y eso es lo que tenemos que aprender, y para eso necesitamos que alguien, que para eso están los dirigentes de juntas de vecinos, nos coordine y nos diga, mira, tú y tú, esta red, tú y tú, esta red, para comprar, para llamarse, para preguntarse, para pasarse información, para cuidarse mutuamente. Así está funcionando, y así yo creo que puede perfectamente apoyar mejor. Perfecto. Y volviendo un poquito a la estrategia, una pregunta que nos hace Viviana Riquelme es, ¿qué importancia le dieron en la guía al abordaje en grupos vulnerables como, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, migrantes, personas que cuidan a otros, etcétera?
Claro, uno de los capítulos del documento tiene que ver con dónde focalizar, ¿ya? Pero probablemente no, nos quedamos cortos con todos los grupos que en realidad hay que también crear ciertas intervenciones o apoyarse en algunas que existen y que pueden ser basadas en la evidencia, ¿ya? Pero incluimos esos grupos. Nosotros en la Universidad de Chile contamos con una cátedra de migrantes que nos va a apoyar más específicamente también en esa área. También pusimos a los niños y niñas como foco de la estrategia. También creemos que algo que podemos desarrollar mejor. Pusimos, bueno, el personal de salud, que también lo habíamos mencionado, también las personas que están siendo víctimas de estigma en este momento, que pueden ser incluso el personal de salud, pero también las personas que están viviendo la infección. También pusimos como grupo a las personas mayores, a las personas que tenían un trastorno psiquiátrico o que tienen consumo problemático de alcohol y otras sustancias, quienes también, lamentablemente, esas familias que van a ver fallecer algunos de sus familiares producto de esta pandemia. Mujeres también pusimos, pero no por el hecho de ser mujeres, sino mujeres que pueden estar más vulnerables a ser víctimas de violencia intrafamiliar. Las mujeres también tenemos más probabilidad de tener diagnósticos de depresión y de trastornos de ansiedad, entonces también somos más vulnerables en ese sentido. Personas en situación de discapacidad o de dependencia, también quienes tienen que cuidar a otros, ¿ya? Que puede ser una carga que ya era muy estresante y demandante, ahora aún más con las dificultades también de movilidad que puede haber para ir a cuidar a otras personas, y el riesgo de contagiar a esas personas. También pusimos las personas privadas de libertad, las personas que están en la informalidad laboral o que están quedando cesantes. Entonces, tratamos de visibilizar varios grupos, pero en realidad también, como en la base de la pirámide, estamos todos, ¿ya? Quizás si leemos los grupos, es probable que muchos de nosotros estemos en relación con niños y niñas, o seamos personas que, digamos, que tenemos que estar a cargo de personas mayores, pero sin duda también está el tema de promover una mejor salud mental y prevenir. Súper. Karina Asensio pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones a tener en cuenta en los dispositivos de salud mental, como por ejemplo los COSAM, que realizan o realizarán ingresos bajo la modalidad de videoconferencia? Por ejemplo, o sea, entendiendo que existe también la necesidad en la población de recibir atención en salud mental. Sí, bueno, hay varias formas de comunicarse a distancia. ¿Ya? No habría que restringirlo solo a las videoconferencias o videollamadas. ¿Ya? Yo creo que es muy importante que para algunos grupos etarios, por ejemplo, las personas mayores, puede ser mucho más amigable el teléfono, una llamada telefónica nomás, sin video incluso, ¿ya? Entonces, o mediada también por otra persona, tal vez que alguien que está al cuidado, también tal como con los niños y las niñas, también tenemos que tener contacto con las personas que están a su cargo, sus cuidadores, ¿ya? Existen recomendaciones, el CENS lanzó una guía para la telemedicina que va más allá de salud mental, pero que ahí vienen hartos principios como el tema del consentimiento informado, ¿ya? La persona tiene que estar en condiciones de tener una buena conexión, nosotros también, ¿ya? Porque también las personas que proveemos esa atención, quienes están en los COSAM, a lo mejor también están con situaciones de que no tienen los elementos, la conexión a internet adecuada, y eso, bueno, hay que tratar de mejorarlo. Y el espacio, cuidar la privacidad, la confidencialidad, tal como lo hacemos en forma presencial, ¿ya? Resguardar también dónde va a quedar esa información, si es que un formato de ficha electrónica probablemente es mucho más fácil, pero quienes trabajan todavía con ficha de papel no se van a llevar todas esas fichas a lo mejor si están trabajando desde la casa.
Entonces, bueno, pero resguardar que esa información quede, y también hemos visto la necesidad de facilitar el acceso a los fármacos, incluidos los fármacos en los que se requiere una receta retenida o receta cheque, ¿ya? Buscar ahí estrategias y mecanismos desde la autoridad que faciliten eso, ¿ya? Y que permitan también que la persona no tenga que estar yendo a buscar medicamentos todos los meses y buscar la receta en un lugar para después retirar los medicamentos en otro lugar. Esto también está ocurriendo en el sistema privado. He hablado con bastantes colegas que están trabajando en el sistema privado y también están con las mismas dificultades, la atención que se hace muchas veces ya era con cierta inflexibilidad, ya de que, por ejemplo, puedes retirar medicamentos solo para un mes, y si tú le quisiste subir la dosis a ese paciente, la farmacia no reconoce que entre medio se le pueden haber acabado los medicamentos también porque subiste la dosis. Pero obviamente hay que resguardar que las personas no se automediquen, que no estén también utilizando el mercado negro para acceder a los fármacos. Entonces tenemos que buscar esas estrategias, ¿ya? Los COSAM, si tienen un listado de sus casos, lo que debieran hacer es llamadas activas para ver cómo están sus pacientes bajo control, qué necesidad están teniendo, si están pudiendo seguir sus tratamientos. La psiquiatría y la psicología se ven muy beneficiadas de los sistemas de telemedicina, ¿ya? Es una de las áreas de la salud donde realmente es mucho más posible, ya. Por ejemplo, la radiología es otra de las áreas, ya, de que efectivamente ya se estaba trabajando bastante a distancia, y tiene bastantes ventajas, tal como lo mencionaba Sonia también. Quizás hay gente que no está viendo en este momento, que están en regiones, ¿cierto?, que están en otros lugares, y que podemos estar conectados, conociendo sus preguntas y aprendiendo también de la experiencia que ellos pueden estar teniendo. Tiene muchas ventajas el uso de las tecnologías, y hay que tener ciertas precauciones éticas, legales y recomendaciones clínicas. Ya para empezar a finalizar este streaming, esta pregunta la hace Defensoría Ambiental. Desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué vulnerabilidades existen en las zonas de sacrificio? Eso no es menor. Una de las cosas que también se mencionan en el documento, como ojo, digamos, general, de no olvidar que cualquier política y una estrategia nacional de salud mental atienda a las desigualdades, las diferencias entre los territorios. Bueno, una de las desigualdades, insistíamos, no solo es la socioeconómica, sino que es la socioambiental. En las zonas de sacrificio, efectivamente, la vulnerabilidad es mayor de enfermar de coronavirus, ¿no? Las zonas de sacrificio son una de las vergüenzas de este país, ¿no? De contar, además, con la lamentable permisividad que hay de que estas zonas existen. Los lugares contaminados, así como los lugares con sequía, son territorios que debieran estar priorizados en su atención debidamente, porque tienen más posibilidades de sufrir un impacto en salud, y quizás no tan de la mano directa con el tema de impacto psicológico, porque en este minuto los lugares, las comunidades que han tenido experiencia crónica y simultánea de muchas vulnerabilidades ambientales son quienes están también más empoderados muchas veces y están más organizados como para en este minuto poder estar enfrentando circulación de abastecimiento, circulación de recursos. No van tan de la mano, los miedos van por distintos lados. Pero las condiciones materiales y las condiciones ambientales son fundamentales de resolver antes de prevenir problemas o impacto psicológico. Pero es una atención en particular.
¿no? Y muy complicado, sobre todo si, por ejemplo, no tienen tanta disponibilidad de agua, en un periodo que se nos está llamando a lavarnos las manos, por ejemplo. Me imagino que debe ser muy complicado. Sonia y Vania, les agradezco esta conversación. Quería preguntarles si es que alguna de ustedes tiene algún comentario final, quiere cerrar con algo particular. Les doy el espacio para... Bueno, a mí me gustaría agradecer obviamente este espacio y a todos quienes nos escucharon, a Radio Biobía también que está transmitiendo esta actividad. Creemos que tenemos que seguir hablando de salud mental y también ir tomando acciones ya más concretas. Agradecemos a todas las personas que han participado en la elaboración de este documento que fue encargado al rector de la Universidad de Chile por la Mesa Social. Y ha sido una oportunidad de trabajar también, y, por ejemplo, al interior de nuestra universidad, muchas veces trabajamos temas similares y no nos conocemos todos. En esta oportunidad, y a través de también las tecnologías, se nos ha abierto ese espacio, ¿ya? Por ejemplo, trabajar con Sonia, que no nos había tocado trabajar juntas, ella desde Facultad de Ciencias Sociales, yo desde Facultad de Medicina, pero también trabajar muy de cerca con el Colegio Médico, con el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, con otros académicos de otras universidades. Yo creo que es la oportunidad también de pensar a nuestro país en forma más global y también no desde lo individual de mi propio proyecto de investigación, sino cómo realmente podemos aportar a nuestro país en esta área que es fundamental, porque no podemos postergar la salud mental. Y a veces uno piensa que primero está otras prioridades, pero aquí en realidad salud mental tiene que ir muy de la mano con todas las medidas que se estén tomando. Entonces, bueno, reitero los agradecimientos y que abierta entonces la posibilidad que sigamos conversando de estos temas, pero también tomando medidas más concretas. Sí, yo también quiero agradecer y ampliar la invitación. La estrategia es un documento que se presenta a la mesa social para hacer un llamado de atención y una puesta en urgencia de este tema, tal como mencionaba Vania, que tiene que verse intersectorialmente, etcétera, pero es un punto de partida al que queremos ampliar, digamos, la invitación a los actores locales, actores académicos, que puedan seguir aportando en todas las medidas más concretas. Y a quienes nos estén escuchando, que también una invitación a pensar toda la experiencia social que estamos viviendo ahora como una gran oportunidad de poder visibilizar bien qué sociedad es la que tenemos y por lo tanto cómo poder ir aprovechando estos espacios de forzado aislamiento físico como espacios de entonces conexión social distinta. Y que estemos aislados físicamente no quiere decir que no tengamos una conexión social necesaria, y yo creo que ahí hay que fortalecer espacios de conversación, diálogo, debate, cuidado mutuo, tutorías, y para eso están los medios, están las redes. Lo que pasa es que no se nos ocurre fácilmente.